Bienvenidos a esta mesa redonda en la que vamos a tratar de ver el impacto de la tecnología blockchain dentro del sector legal. Vamos a intentar hablar con nuestros ponentes que ahora os presentaré. Y bueno, solamente deciros que estamos en Immune. Esta mesa redonda la colocamos dentro del marco de la práctica de blockchain dentro de Immune Technology Institute y bueno, y está muy ligada, de hecho los tres ponentes que tenemos hoy en la mesa redonda pues también son profesores del curso de Blockchain in Legal y el cual os animo a explorar y bueno, tenemos una edición en breve, con lo cual sois todos bienvenidos. Entonces, sin más dilación, si os parece, vamos a empezar. Si no te parece mal, voy a empezar por Cristina. En absoluto. Bueno, yo creo que muchos conoceréis ya a Cristina Villasante. Cristina es socia del área, a ver si lo digo bien, de propiedad intelectual, industrial y derecho audiovisual en Écija. Cuenta con más de 10 años de experiencia en materia de propiedad intelectual, contratación tecnológica, servicios digitales y tecnología de la información. Ha participado en proyectos de transformación digital en empresas de todos los sectores económicos y es experta en negociaciones y elaboración de contratos de licencias de software e implementación de sistemas e infraestructuras, bueno, y explotación de los mismos. Además, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de los activos intangibles de las empresas y gestión de información. Entonces, bueno, Cristina, voy a empezar contigo. Y yo me he preparado aquí una pregunta que espero que no sea muy trampa para ninguno, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, Cristina, es desde el punto de vista de Écija, ¿cómo estáis viendo el impacto de la tecnología blockchain en el ámbito legal? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, dentro del sector que comentabas en el que estoy ubicada, que efectivamente es el amplio marco o el amplio sector de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías, que también es importante, lógicamente, pues sí que vemos o sí que estamos viendo que efectivamente la tecnología blockchain puede ser utilizada como tecnología, como un back, ¿vale? Para distintos procesos dentro de lo que es el sector legal. Precisamente por las características que tiene la tecnología blockchain, que permite una trazabilidad, que permite garantizar una integridad de la documentación por la inmutabilidad del propio sistema y que bueno, pues que confiere o que es una suerte de registro que nos permite crear evidencias, pues lo podemos utilizar para cualquier tipo de registro de cualquier tipo de activo. Y en este sentido han surgido ya iniciativas en el propio despacho. Creamos hace un par de años una herramienta tecnológica basada en tecnología blockchain que consistía precisamente en crear un registro de activos intangibles. Al final lo que creas es una solución que te permite generar una serie de metadatos en los que con el sello de tiempo pues puedes evidenciar o puedes generar esas evidencias probatorias que te permiten, en caso de una infracción por parte de un tercero o una reclamación por parte de un tercero, probar que tu activo intangible estaba registrado en una fecha concreta con anterioridad a la fecha en la que se supone que está creada o que se ha generado esa otra solución que está infringiendo o el que te están reclamando la infracción de esos derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, como sistema para registrar cualquier tipo de activos, también, por ejemplo, los secretos empresariales y los secretos comerciales, que también se están utilizando por muchas empresas en esos procesos que hacemos también de auditorías o de ayudar a gestionar los activos intangibles, en los que les ayudamos precisamente a cómo proteger el activo intangible en función del tipo de activo. Lógicamente, no todos los intangibles de una empresa son iguales y se protegen igual. La propiedad industrial, te vas al registro de propiedad industrial para constituir precisamente ese derecho, pero hay otros activos que son los soft, ese software, esos contenidos de propiedad de derechos de autor, esos activos intangibles que es eso know-how, esos secretos empresariales, esos que no necesitan para su constitución tener un registro y estar registrados en algún organismo, como por ejemplo la Organización Española de Patentes y Marcas o cualquier otro organismo internacional, sino que simplemente el registro se constituye a efectos meramente probatorios, pues para ese tipo de intangibles es para lo que nos vale tener este tipo de registros y tener este tipo de bases de datos en los que están precisamente bueno, pues evidenciados o probados los momentos en los que se hizo esas inscripciones. Yo creo que ese es el mayor valor
valor que aporta la tecnología blockchain en el sector legal. Lógicamente, todo lo que cuando hablamos de trazabilidad, también hablamos de trazabilidad de documentos y de contratos. Por ejemplo, los contratos hay que negociarlos, hay que estar haciendo rondas de negociación entre cliente y proveedor, que son 1, 2, 3 rondas, en los que se meten muchos cambios, en los que esos cambios luego hay que revisarlos, en los cambios se meten con control de cambios, pero ese control precisamente de las ediciones que se van haciendo del documento hasta tener una versión final, que es la versión que firman las partes, pues todo ese proceso también se puede documentar y se puede trazar en un sistema de blockchain en el que todas las partes estén funcionando en el mismo sistema. También se han hecho pruebas, en este caso son más pruebas lo que se han hecho por distintas empresas para pues funcionar en ese ciclo de vida del contrato, en todo ese proceso de negociación en un proceso en un sistema basado en tecnología blockchain. Y yo creo que eso es fundamentalmente, hablamos eso de trazabilidad y todo lo que lleve una trazabilidad, todo lo que podamos, todo lo que hagamos en nuestro día a día, todas las operativas que sean trazables y que tengan un proceso logístico, pues lógicamente eso lo podemos automatizar en un sistema de tecnología blockchain. Luego, yo creo que lo interesante también aquí es la cantidad de casos de uso que están surgiendo, no solamente en el sector legal. El sector legal siempre va por detrás de cualquier otro sector y lo estamos viendo ese uso claro, el sector legal al final lo utiliza también como una herramienta precisamente de automatizar, de garantizar esa trazabilidad, esa integridad, de los documentos o de las evidencias o los activos que se están registrando, pero como modelo de negocio, como una parte en la que las entidades están obteniendo también rentabilidades y están obteniendo otro tipo de ingresos por nuevos modelos de negocio que se están generando precisamente gracias a la tecnología blockchain, pues eso lógicamente pues lo estamos viendo mucho, lo estamos viendo en el sector deporte, lo estamos viendo en el sector financiero y eso lo estamos viendo además en el sector inmobiliario, por supuesto, en que también se está utilizando muchísimo ahora y está habiendo muchísima tokenización de activos inmobiliarios con todo lo que requiere en materia de regulación, pero todo eso precisamente están surgiendo muchos proyectos en ese sentido, precisamente porque también la regulación está avanzando. Cuanta más regulación, se puede pensar que puede obstaculizar es la regulación, el desarrollo de negocio, pero por otro lado lo que genera también es seguridad jurídica y lo que genera también es la profesionalización del sector. Y yo creo que es el momento en el que estamos precisamente ahora mismo o hasta ahora. Había muchas compañías que estaban utilizando esta tecnología y desarrollando estos nuevos modelos de negocio con estas tecnologías en las que, bueno, pues estaban haciendo las cosas como podían y casi como un juego, como un monopolio. Es que al final, cuando hablamos de tecnología blockchain, hablamos también de tokens, de criptoactivos, y parece que esos criptoactivos al final se utilizan como ese monopolio. Ahora empezamos a tener regulación cada vez más y esa regulación, que no deja de ser una regulación muy paralela a lo que es un sistema financiero, y ahora veremos por qué en los distintos casos de uso. Lógicamente habrá que ver, porque es que lo que te ofrece precisamente blockchain es el poder utilizarlo en tantos casos de uso y el poder adaptarlo y modificarlo en función de tus propias necesidades, pero sí que es verdad que la regulación que está viniendo está fundamentalmente desarrollada para proteger a los inversores, a los que utilizan la tecnología blockchain como un mecanismo de inversión, y eso al final lo que es un mercado financiero paralelo al mercado financiero tradicional. Eso yo creo que es algo que es indiscutible, que lo tenemos encima de la mesa y que, bueno, pues yo creo que tenemos que trabajar sobre ello y porque eso está ahí. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que muy interesante. Ya luego me acabo de anotar una pregunta sobre lo que has dicho. Por cierto, aprovecho para deciros que los que estéis en online que podéis hacer preguntas y, bueno, Marta nos las irá diciendo. Bueno, pasamos, Óscar, si te parece bien. Bueno, pues Óscar López, que es CEO del grupo VT Legal and Compliance and Laborator. ¿Lo he dicho bien? Casi, ¿no? Más o menos. Y abogado especialista en Derecho TIC y Corporate Compliance. Es auditor y traductor de normas y estándares internacionales en materia de ciberseguridad. Bueno, pues muchas gracias por venir, Óscar. Bueno, a ti lo que te quería preguntar es, en relación con la tecnología blockchain, ¿cómo podríamos aprovecharla para gestionar la custodia de evidencias? Un poco también al hilo de lo que dice Cristina, ¿no? Las evidencias electrónicas, la eficacia judicial, jurídica de las mismas y cómo incorporar eso dentro de los procedimientos judiciales.
Ahí Bueno, está. un poco, en parte ya lo ha mencionado Cristina también. En primer lugar, también agradeceros mucho. Estoy, la verdad es que muy contento de participar en este máster y participar con vosotros en esta materia, que yo creo que hay mucho para desgranar, no solo desde el punto de vista tecnológico o técnico, sino desde el punto de vista de procedimental, organizativo y con muchas sutilezas y matices legales, que yo creo que es un poco el tema de debate hoy en la mesa redonda, ¿no? Bien, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología blockchain en el mundo de del ámbito judicial? A mí lo primero que me gustaría mencionar es que blockchain es una tecnología y como tecnología tenemos que pensar qué valor nos aporta. Toda tecnología conlleva un gasto, esto es indudable, podemos entenderlo desde una perspectiva de inversión también, pero tenemos que entender qué valor nos puede aportar. Nos puede aportar un valor, en tanto cuanto no sea un requisito legal, no va a aportar una necesidad de cumplimiento, pero sí te puede aportar un valor en la protección de tus activos. Ha comentado Cristina con mucho detalle los innumerables activos que tenemos en una organización y cómo podemos utilizar esta tecnología para protegerlos. Pero también nos puede aportar valor en la perspectiva del trabajo diario y la actividad diaria de nuestra organización. Estamos viviendo una intensa actividad de la transformación digital, de la digitalización de las organizaciones y de los procesos de trabajo que tienen las organizaciones, y esta tecnología tenemos que verla desde esa perspectiva también. La podemos incorporar en nuestros procesos digitalizados porque nos aporta un valor, y un valor que a mí me interesa también mucho tener en cuenta desde de una perspectiva que cada vez lo vemos más en las regulaciones, que es desde la gestión del riesgo, desde la prevención o mitigación de un hipotético riesgo. Y desde esta perspectiva, y entrando un poco en la cuestión, existe un riesgo en el ámbito judicial, en el ámbito de la protección de las organizaciones cuando tienen que ir a dirimir un asunto judicialmente, entra una controversia que tienes que dirimir en las instancias judiciales, y es de qué hechos me valgo y cómo presento esta prueba que valida esos hechos que me pueden proteger o que pueden defender mis intereses. Esto es la evidencia electrónica, esto es la prueba electrónica. Esto está en los procesos digitalizados, lo encontramos en el propio proceso digitalizado. Es decir, las herramientas y sistemas que utilizo a veces generan esa evidencia o la propia trazabilidad de esas evidencias que se han generado son las que tengo que custodiar debidamente, cadena de custodia, para luego poder presentarle ante una instancia judicial con todas las garantías jurídicas para que esto valga, ¿no? Cuando estamos habituados a ver cómo los procesos judiciales se basan en prueba física, pues estamos cansados de ver series de televisión, películas donde ya estamos viendo un poco cómo se ha aprendido esa prueba, cómo se ha mantenido, se ha conservado esa prueba, cómo se ha presentado esa prueba y esa prueba cómo se ha analizado forensemente, desde el punto de vista forense, y qué validez le da un juez a esa prueba y cómo se consigue o se persigue utilizar esa prueba para condenar o para absolver a alguien, ¿no? Y en el mundo digital, ¿cómo hacemos esto? ¿Esto dónde está? ¿Dónde lo tengo custodiado, ¿no? Entonces ahí se abre un tremendo espacio de análisis para ver cómo gestiono estas evidencias electrónicas y en esa gestión de la propia evidencia electrónica, de cómo genero esa evidencia. Hay un debate ahí que tiene que ver con la licitud de la generación de la evidencia, que esto nos aporta poco, la tecnología blockchain, pero que también es un debate importante. Querer saber qué necesito proteger con la tecnología blockchain porque el día de mañana voy a necesitar esa evidencia. Hay que hacer una labor previa de identificación de qué evidencia voy a necesitar para luego posteriormente generar esa trazabilidad segura, ¿no? Que es donde aplicaré la tecnología blockchain. Muchas gracias. La verdad es que yo cuando lo estuvimos hablando el otro día sobre ese tema también me hizo pensar mucho, ¿eh? Bueno, y ahora, como se suele decir, last but not least, y vamos a cambiar de tercio, porque ahora hemos estado hablando con representantes del sector más legal y ahora nos vamos a pasar a la parte más técnica. Tenemos a Alexander Herranz en remoto. Alexander es ingeniero informático y máster en dirección de proyectos por la Universidad del País Vasco, es MBA por la Camilo José Cela, es director de innovación en SIM Services y responsable de tecnología en Alaska Tech. Actualmente está en el top 2% de programadores de Ethereum, que eso, vamos, me parece, cuando me lo contaste, me parece impresionante. Y ha desarrollado múltiples proyectos de tokenización de blockchain, cripto, NFT, DeFi, etcétera.
Pues bueno, Alexander, a ti la pregunta evidentemente va a ir por la parte técnica, ¿vale? Entonces, lo que quería un poco que nos comentaras es desde el punto de vista de Alastria, ¿cómo estáis viendo las implantaciones de proyecto de blockchain? ¿Cuáles son algunos de los principales problemas que se están encontrando? ¿Cómo se están solventando, etcétera? Pues nada, muchas gracias Juan por la presentación y hoy un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad es que disfruto mucho, aunque yo vengo del mundo de la tecnología y vosotros estáis más en el apartado legal, disfruto mucho con personas de estos sectores porque tiene una gran implicación y un gran impacto en la tecnología, blockchain en concreto. Y yo desde que empecé un poco en este mundo fui dándome cuenta de esto, ¿no? Por definición, y hablando un poco ya de este tipo de proyectos que vemos más. Todo nació un poco con los proyectos de notarización, ¿no? Está aprovechar la naturaleza inmutable de los datos registrados en blockchain, utilizar esa ventaja competitiva, ¿no? Para dar esas pruebas que comentaba Cristina al principio, efectivamente, ¿no? Como una evidencia, a poder aprovechar también esa misma certificación digital para obtener la trazabilidad del ciclo de vida, ¿no? De una manera que se pudiera demostrar. Y algo que nos dimos cuenta ya desde hace pues 5 o 6 años que empezamos con esto es que realmente, aunque esta naturaleza inmutable está ahí y es fácilmente demostrable desde un punto de vista técnico, esto hay que aterrizarlo desde un plano legal. Es decir, no vale con decir la tecnología es inmutable y esto ya está escrito en piedra, sino que efectivamente hay que evitar unos procesos alrededor de este tipo de casos de uso que permitan ir con ciertas garantías, ¿no? Pues a un juicio, a un proceso legal, donde todo esto se pueda demostrar. Los principales casos de uso que vimos siempre han sido desde notarización y trazabilidad, pero sí que es cierto que ya desde los últimos 2 años y especialmente el último año han surgido muchísimo los proyectos de tokenización, sobre todo alrededor de los activos digitales, ¿no? Que ahí habría que diferenciar un poco en 2 ámbitos, ¿no? Si hablamos de activos digitales nativos, o podríamos hablar de arte digital, contenido multimedia, etcétera, o activos del mundo real o activos físicos que son tokenizados, ¿no? Para gozar de esas ventajas también de trazabilidad, certificación, pero por otra parte, liquidez, transferencia que pueden tener activos digitales. Y el último caso de uso principal que también vemos, y este ha tenido relevancia desde el principio y realmente acaba afectando a todos los casos, es el de la identidad digital o la identidad autosoberana, ¿no? El ser capaz de también beneficiarse de la naturaleza inmutable de blockchain para ser capaces de emitir lo que se denominan como credenciales verificables o poder revocar las mismas. En este aspecto estamos viendo proyectos desde un punto de vista multisectorial, porque estamos viendo desde pymes, donde abarca tanto startups como pymes ya de cierto tamaño industrial, como empresas del IBEX 35 que están certificando sus juntas de accionistas de manera pública, no daré datos por no hacer publicidad de nadie, pero bueno, se puede encontrar fácilmente en Internet, así como desde la administración pública, proyectos que ya se están ejecutando para escenarios reales con ciudadanos, ¿no? Es decir, que al final, bueno, pues parece que la tecnología se está enfocando desde un plano multisectorial y sí que, bueno, pues desde casos de uso ya que han ido evolucionando un poco de este primer paradigma que era decir tenemos una capa de datos inmutable y registramos, sino que ya estamos evolucionando y viendo un nivel de madurez mucho mayor de cara pues, a ser capaces ya incluso de hablar de tokenización, de activos digitales, ya no solo de datos, sino de convertir el dato en valor, ¿no? En el activo. Muchas gracias, Alexander. Gracias a vosotros. Bueno, no sé si, Marta, si hay alguna pregunta, si no, sigo con las mías. Bueno, yo os quería hacer una pregunta a todos y ahora vemos cómo... porque a mí una cosa que de hecho me la suelen preguntar es ¿por qué me tengo que esforzar yo en formarme en blockchain, ¿no? Yo que soy un abogado o yo que soy un ingeniero, bueno, ¿por qué tengo que, si soy un ingeniero, por qué tengo que acometer este esfuerzo que lo es en entender las implicaciones legales de usar la tecnología blockchain? Y al contrario, si soy un abogado o un jurista, ¿por qué tengo que hacer este esfuerzo, que también lo es, en entender qué hay debajo de esa tecnología? Y al final es una implicación fuerte en cuanto, como digo, a esfuerzo y a tiempo, que no, la gente no tiene, creo que no tiene muy claro si tiene un retorno, ¿no? Si tiene un beneficio. Entonces, como queráis. Como quieras, sí. O sea, yo por mi parte, y es un poco además en línea con lo que estaba comentando de cómo ha evolucionado también la tecnología. Empezamos con los bitcoins, que fue el primer protocolo que se creó, y esa red de bitcoin fue evolucionando
y pasamos a tener otras redes que nos permiten acuñar smart contracts y desplegar smart contracts sobre esas redes. Eso que nos permite representar precisamente activos y eso nos permite empezar a tokenizar y eso nos permite empezar a otorgar valor o un valor distinto en función del valor del servicio subyacente o el producto subyacente, distinto del propio valor del token, de ese Bitcoin al que le estábamos dando un valor X, pero que en realidad no representa nada, más que lo que las partes quieren que represente en cuanto a valor económico, ¿vale? Y un valor en contraprestación con una divisa, porque el Bitcoin es de momento un bien mueble, no es otra cosa. Entonces yo creo que precisamente esa evolución de la tecnología, que seguirá evolucionando y nos seguirá trayendo nuevos modelos de negocio, es lo que está permitiendo que blockchain entre en distintos sectores, con distintas aplicaciones, distintos casos de uso, y eso es lo que precisamente tiene distintos impactos, impactos legales que hay que tener en cuenta, lógicamente, y que como abogado, lógicamente, creo que no puedes mirar a otro lado, porque es que realmente eso está ahí y es que en cualquier sector te va a ocurrir que te va a llegar un proyecto en el que hay un componente de tokenización o hay un componente en el que se está utilizando la tecnología blockchain y tienes que entender cuál es el impacto legal. Lo primero, entender cómo funciona la tecnología, por lo menos tener a lo mejor no es necesario, los abogados no somos técnicos ingenieros, entonces los abogados lo que tenemos que entender es cuál es el impacto que esas funcionalidades, entender por lo menos las funcionalidades y cómo y cuál es el impacto legal que puede tener eso, que tiene la tecnología, pero a lo mejor no tenemos que entender absolutamente todo lo que ocurre en esa tecnología, no tenemos que volvernos locos, pero sí, incluso luego lo que podemos hacer es acompañarnos de ingenieros y técnicos que nos ayuden también a hacer ese soporte legal, pues haciendo equipos multidisciplinares. Yo creo que es ahí donde tenemos que ir. Nosotros, por ejemplo, en EFICAL lo que tenemos es precisamente eso, equipos multidisciplinares. No le podemos pedir al abogado cada vez más, pero a los abogados en cierta generación no se lo puedes pedir porque no tienen esa base tecnológica, que ahora en las universidades sí que se están enseñando a los abogados a programar y a tener esas otras funciones que, lógicamente, en un mundo digital, en un mundo en el que la economía cada vez es más digital, es imprescindible y es necesario. Pero hoy en día, como trabajamos, es con esos equipos multidisciplinares en los que los abogados entienden la tecnología, pero también se apoyan de ingenieros y los ingenieros se apoyan, lógicamente, de los abogados también. Y eso es lo que permite al final poder dar un servicio y poder entender precisamente cuáles son las implicaciones realmente jurídicas. Y creo que, vamos, en cualquier despacho, en cualquier momento, alguien puede llamar a la puerta y con un proyecto relacionado con blockchain. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, es el mercado, está ahí y creo que tenemos que ponernos las pilas todos. O sea que... Muchas gracias. Sí, yo, Claro. a ver, yo creo que tenemos que hacer un análisis y un debate sobre cuál es la sociedad en la que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, el siglo XXI, la sociedad está evolucionando de una manera extraordinaria. Estamos los ciudadanos cada vez más hiperconectados, dependientes de la tecnología. Las empresas y las organizaciones cada vez más dependen de la tecnología o viven en la tecnología. Su razón de ser es la tecnología. Las administraciones públicas y organismos públicos exactamente lo mismo. Y por tanto, los abogados y el papel de los abogados es entender las leyes y proteger los intereses los jurídicos, los bienes jurídicos de nuestros clientes, ya sean ciudadanos o ya sean empresas. Resulta que hay mucha regulación jurídica que está teniendo en cuenta la tecnología, con lo cual hay que entender también un poco estas nuevas regulaciones jurídicas. Tenemos que entender, lo primero de todo, que las tecnologías son neutras. Nunca vamos a encontrarnos una tecnología, una regulación específica sobre una tecnología concreta, nunca en la vida. Lo que vamos a tener es que adaptar las leyes al uso de esa tecnología y a los bienes jurídicos que protege las legislaciones. Y los abogados tenemos que entender esas leyes y tenemos que entender qué bienes jurídicos se protegen. Por tanto, si quiero trabajar para dar ayuda jurídica a un ciudadano y los ciudadanos se hiperconectan con tecnología, hay que entender las leyes desde esa perspectiva y hay que entender la tecnología. Si quiero trabajar para organizaciones públicas o administraciones públicas o empresas, necesito entender la tecnología, necesito entender los procesos de negocio de una organización, cómo se gestiona y se organiza una organización para poder dar un apoyo jurídico a esas empresas para proteger sus intereses sobre la base de la gestión del riesgo. Esto que estoy diciendo, cualquier ley que un abogado sepa, vea ahora de las directivas nuevas, las regulaciones nuevas, reglamentos europeos, ya te hablan de estos conceptos.
la privacidad del diseño, la responsabilidad proactiva, los análisis de riesgos, la responsabilidad de seguridad, la aplicabilidad de una norma regulatoria de ciberseguridad para una empresa que presta servicios por una administración pública. Esto hay que entenderlo. Por tanto, alejarnos de la tecnología para la actividad legal creo que es un tremendo error. Es verdad que años atrás, digamos que éramos un poquito reinos de taifas, ¿no? Estaban por un lado los abogados, por otro lado estaban los ingenieros, por otro lado estaban los expertos en negocio, por un lado estaban los abogados expertos en derecho fiscal, en derecho laboral, en derecho mercantil, pero es que hoy en día el ámbito laboral ya toca de lleno con el uso de las tecnologías en el mundo laboral, y el ámbito mercantil tiene que ver con un smart contract que he contratado en la globalización, o con una compañía que está ubicada territorialmente en un sitio que sabe Dios realmente dónde está, porque además lo he hecho por medios electrónicos. En fin, esto yo creo que hay que acercarse a la tecnología. Es verdad que hay una ventaja competitiva para la gente joven, y es que ha nacido casi conectado y tiene más capacidad de entender la tecnología, y que los mayores tienen una tremenda pereza de entender la regulación vigente actual que tiene que ver con tecnología y las tecnologías. Ahí hay un gap, una ventaja, yo creo que buena para ellos de entenderlo. Así que mi consejo es que las entiendan. No para ser expertos, como apuntaba Cristina, como ingenieros, como puede ser Alexander, un gran experto en este tema de la tecnología, pero sí conocerlo y que saber y entender, y que cuando le digan qué es blockchain diga, pues hombre, sé que es un encadenamiento que utiliza un algoritmo de hash y que funciona así. Coño, esto del hash, ¿qué es? Pues apréndetelo porque el mayor no se lo va a aprender. Claro. Y tú creo que te tienes que aprender, porque hablaba Alexander de la identidad digital, soberana. Es que hay regulación europea que se está trabajando en este tema. Es que hay legislación española que prohíbe el uso de la identidad, el blockchain, para la identificación en las administraciones públicas. Es que hay que entenderlo. Cuando leas esa ley, ¿de qué me está hablando? De que no puedo utilizar la identidad digital para conexión con las administraciones públicas, pero resulta que he estado hablando con Alastria y resulta que lo hacen, pero yo no puedo, sí puedo. La certificación electrónica, los prestadores de servicios de certificación, ¿esto qué es? La firma asimétrica, ¿estos qué conceptos son? Yo creo que es una oportunidad de que aprendan, y una oportunidad única, porque además, ¿hacia dónde va la sociedad? No nos engañemos, ¿hacia dónde va la sociedad? ¿Qué va? Nos vamos a encontrar en unos años venideros en los que va a haber empresas que ya no van a usar tecnología y van a funcionar sin tecnología, o va a ser al revés. ¿Vale? Pues yo creo que es una oportunidad muy buena para ellos de profundizar en el mundo que les viene hacia el futuro. Bueno, Alexander, ¿tu opinión? Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado vosotros dos también previamente, y yo nunca me he encontrado una tecnología, o no conozco una tecnología, posiblemente igual ahora nomás con la inteligencia artificial también esté ocurriendo, pero donde más convergencia haya entre lo que es los perfiles legales con los perfiles tecnológicos, donde nosotros, los que somos los tecnólogos, tenemos que tener ciertas nociones cuando trabajamos con blockchain. Yo mismamente, ¿no? Cuando me toca diseñar para clientes casos de uso, tengo que tener en cuenta la RGDP, de qué forma estamos anonimizando los datos, no estamos guardando datos personales, o estamos, porque un hash puede ser también un dato personal, es decir, incluso en lo más tecnológico tiene una implicación legal, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero también en la otra parte, cuando hablo con abogados que buscan la parte legal de estas soluciones basadas en smart contracts, pues es un mundo tan amplio de saber cuáles son las implicaciones cuando decimos, no, es que blockchain es inmutable. Bueno, ¿qué blockchain es inmutable y cuáles no? Y por qué sí o por qué no lo es, ¿no? Y en qué caso es una prueba y en qué caso no. O en qué caso estamos vulnerando la RGDP o no, o la estamos cumpliendo perfectamente, ¿no? O hasta qué punto, cuando hablamos mucho, sobre todo con los oráculos, ¿no? Pues hasta qué punto un oráculo es una fuente real, fiable o no, o qué es un oráculo, ¿no? Incluso, que puede ser otra pregunta. Es decir, ¿no? Cuando hablamos de un smart contract, y se habla también mucho de automatización, ¿no? Bueno, automatiza, pero hasta qué punto automatiza y hasta qué punto no. Es decir, hay una cantidad de características muy concretas que hay que entender, y no solo por parte de los ingenieros que se dedican al mundo blockchain, sino por parte también de los abogados, reguladores incluso, que tengan que tomar un papel en esto para entender el alcance y el impacto de estas soluciones a las que están acompañando, ¿no? desde el punto de vista legal. Así que yo ahí veo, la verdad es que, bueno, pues mucha necesidad de formación, pero ya incluso desde un punto más egoísta, ¿no? Porque al final, bueno, la formación está bien, pero bueno, muchas veces también nos formamos porque queremos mejores oportunidades, etcétera, ¿no? Ahí sí que están surgiendo gran cantidad de oportunidades laborales, pues
para personas de perfil legal, en el sentido tanto desde empresas nativas del mundo blockchain, ¿no? Pues proveedores de soluciones basadas en cripto que tienen que adaptarse a la regulación de cada jurisdicción en la que están. Especialmente, bueno, ya sabéis que Europa ya está con MiCA, Marketing Crypto Assets, es una regulación que hay que conocer, pero que aún así deja fuera conceptos tan amplios como los NFTs, como las DAOs, que todavía no están siendo reguladas y serán reguladas muy próximamente. Ser de los primeros en estar ahí, en entenderlo y en tener un expertise, pues va a dar también grandes oportunidades, pero lo mismo también desde el punto de vista de las empresas o las administraciones públicas que quieren incorporar blockchain como tecnología a sus procesos, ¿no? Va a requerir y requiere, y es algo que, bueno, que siempre vemos cuando acompañamos a empresas desde el punto de vista tecnológico, la necesidad de abogados. Siempre nos dicen, oye, ¿conocéis algún abogado que nos pueda ayudar en esto? Lo mismo que cuando hablan con abogados y también les preguntan, ¿conoces algún tecnólogo que nos pueda ayudar? ¿No? Es que es un match pues muy claro, ¿no? Donde al final no puede entenderse una cosa sin la otra. Bueno, perdona, se nos ha olvidado un punto, claro, porque nos hemos centrado mucho con que los abogados se tienen que formar en el aspectos tecnológicos, pues que los ingenieros también se tienen que formar en los riesgos legales, porque precisamente muchas veces los abogados llegamos muy tarde. Los abogados llegamos cuando hay que corregir y no en la parte de prevención y de detección, sino que vamos un poco a la corrección. Por lo tanto, es muy importante también que los ingenieros tengan un cierto conocimiento, un grado de conocimiento de los riesgos de carácter jurídico, de carácter legal, y que se encienda la bombilla para poder asesorarse con carácter preventivo antes de poner en situación de riesgo las organizaciones. Ese concepto famoso que no se incorpora al Reglamento Europeo de la Privacidad del Diseño, reglamentos que están o directivas que ya están incorporando el tema de la seguridad del diseño, la ciberseguridad del diseño. Todo este concepto por diseño creo que hay que incorporarlo en términos generales a los ingenieros, y habría que postularse a que tuvieran una asignatura de carácter jurídico en sus carreras para que aprendieran qué regulación hay, qué riesgos jurídicos, a ser posible que sea muy pedagógico y no de manera pedante y teórica, pero es muy importante que tengan ese conocimiento. Completamente de acuerdo. Y luego yo creo que otra cosa a apuntar, que es verdad que las leyes cada vez son más técnicas, y es verdad que tenemos leyes de servicios de pago en lo que hay una parte, los reglamentos delegados, en los que es pura técnica. Cristina, por lo tanto, te habrá pasado a ti, ¿verdad? Que gente de tu despacho o gente de otros abogados es que no conocen, no entienden las leyes. exacto. Es que se van a decir, ¿qué es esto de la gestión? El doble factor de autenticación, las claves asimétricas, son muchos conceptos que efectivamente lo que tienes es un componente tecnológico, por lo tanto tienes que entender la tecnología para saber cómo aplicar esas medidas que tienes que luego implementar en las empresas para el cumplimiento normativo, o sea que es imprescindible. Sí, yo de hecho estoy muy de acuerdo con lo que decía Alexander también, que no solo el mundo del blockchain, también la inteligencia artificial, al final es que van convergiendo, pero es que incluso hay otro perfil que converge también, desde mi punto de vista, que es todo lo que tiene que ver con la sociología, ¿no? Estudio, o sea, humanidades, ¿no? El estudio del comportamiento humano y entender un poquito también... La ética, se habla mucho ahora del... Sí, bueno, es que con la inteligencia artificial estamos aquí muy basados en blockchain, pero nos vamos a otra tecnología que es la inteligencia artificial y ahí tienes un componente ético que... De hecho, lo tocamos en el curso también, la parte de ética. Yo quería hacer otra pregunta, que esta es un poco trampa, pero bueno, os la voy a decir y no os enfadéis. O sea, el tema es ciberseguridad y blockchain, ¿vale? Esto es un tema que está muy caliente siempre, porque, bueno, desde robos de claves que todos conocemos a famosos scams, luego, como decía Alexander, ¿no? Parece... El problema de tecnología, yo así que me pongo el gorro de ingeniero, ¿no? Es que hay veces que la gente habla de tecnología un poco de oídas. Entonces, cuando hablas de oídas, pues te dice un smart contract, pues yo tengo mi contrato y lo meto y ya tengo el smart contract, ¿no? Bueno, pues no. O sea, ni es un smart ni es un contract. Pero también decían, bueno, pues yo esto lo he visto en alguna charla, ¿no? Es decir, bueno, es que como blockchain es un protocolo que está encriptado, pues yo pongo los datos ahí encriptados. A ver, tampoco. Entonces, os estáis encontrando con problemas de este tipo, ¿no? Bueno, aparte de los famosos, de los scams y como os comento, temas de ciberseguridad. O sea, ¿cómo impacta la seguridad desde vuestro punto de vista en este área?
Yo creo que impacta en todo. Al final, si es un sistema en el que corre información, cualquier sistema en el que corre información, la ciberseguridad es básica y principal. Y yo creo que lo importante de blockchain es que hay que entender que es una tecnología que se compone de distintos elementos. Y son cada uno de esos elementos los que hay que ir protegiendo, a los que hay que ir implementando todas las medidas de seguridad. No solamente a la red, sino también a todos los componentes. Los nodos también son máquinas, los puentes entre una red y otra, las APIs. Todo lo que rodea esa tecnología, un sistema en el que se desarrolla un proyecto basándonos en esa tecnología, todo eso, la interfaz del usuario, la entrada del usuario a esa interfaz que es a través de una plataforma normal web, todo, absolutamente todo, hay que protegerlo. Entonces hay que ir pues desgranando cada uno de esos elementos e ir incorporando desde el diseño, como comentábamos, en un proceso inicial y durante toda la vida del proyecto, porque también las tecnologías luego se quedan obsoletas, hay que, por lo tanto, revisarlas, actualizarlas para ver cuáles son las medidas de seguridad y oportunas para evitar una brecha de seguridad y luego en materia, por ejemplo, también incluso de datos personales, pues también hay una serie de criterios y de recomendaciones que podemos seguir para pues evitar problemas en materia de cumplimiento normativo en protección de datos en relación con el tratamiento de esos datos en esos entornos en los que hay tecnología blockchain, precisamente también por las propias características de esa tecnología en la que hay elementos como la inmutabilidad que te pueden impedir o obstaculizar el ejercicio de derechos de los usuarios. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta pues todas esas cuestiones que no solamente... tienes que tener un concepto global y holístico del proyecto y a partir de ahí empezar a desgranar y empezar a implementar todas las medidas que correspondan. Y yo creo que eso es básico entenderlo, que no es un solo sistema, sino que estamos hablando de muchos elementos y cada uno de esos elementos son los que nos va a componer la seguridad o nos va a permitir tener un proyecto seguro. Yo creo que siempre por empezar por el lado positivo es que la tecnología blockchain es un elemento o es una tecnología que nos va a permitir implementar medidas para proteger nuestros activos. Es decir, ya en sí es un elemento de seguridad. Es decir, nos va a aportar valor para la lucha contra la ciberdelincuencia y para tener un entorno de seguridad. Pero dicho esto, como ha apuntado Cristina, es que es tecnología, es decir, y el proceso tecnológico tiene fases. Y cuando yo voy a activar la tecnología blockchain, es un humano o un usuario digital programado para que haga algo con la tecnología blockchain y el ciberdelincuente puede llegar a ese proceso previo y además esto pues, puede impactar incluso en el contenido que se ha incorporado dentro de la cadena de blockchain. Es decir, que tenemos que partir de que hay una presunción muy importante de que es veraz todo lo que está en la cadena de blockchain, pero ha podido ser manipulado de origen y por tanto lo que se ha incorporado en la cadena de blockchain ya no es correcto, no es real, no lo debemos dar una presunción de veracidad completa por el hecho de que venga de una tecnología blockchain. Por tanto, impacta en todas las fases de uso de la tecnología, las conexiones e infraestructuras de comunicación pueden ser también impactadas, pueden desvirtuar al final el uso de la tecnología para el contenido que tienes, es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, que la ciberseguridad es un familiar muy cercano a la tecnología y muy cercano a la gestión de información digitalizada, que es lo que hacemos con la tecnología blockchain. Alexander, no sé si... Sí, a mí me gustaría dejar un matiz muy claro, ¿no? Porque se habla muchas veces, ¿no? De aquella persona que le hackearon sus criptomonedas, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que la tecnología blockchain no es tan segura. ¿Qué pasó ahí, no? A día de hoy, bueno, la plataforma de smart contracts, la blockchain, digamos, por definición más utilizada para construir casos de uso a día de hoy es Ethereum, que todos conoceréis. Sobre Ethereum jamás ha habido un hackeo que por la propia tecnología se haya podido robar a otro usuario sus criptoactivos, etcétera. Pero sí que es cierto que muchos usuarios han perdido sus criptoactivos porque han estado interactuando con smart contracts que estaban mal construidos. Y alrededor de los smart contracts es donde están realmente los riesgos. Lo que es la red, la capa de datos, la capa de smart contracts, es totalmente segura. Hasta el día de hoy no ha habido forma de ser capaz de hackear eso o de robar a tu usuario a través de la red. ¿Qué pasa? Que para interactuar con la red generalmente se hace a través de smart contracts, ¿no? Es decir, aplicaciones que están por encima de la red blockchain. ¿Quién desarrolla esos smart contracts? Claro, en una red pública cualquiera puede desarrollar su smart contract y cualquier otra persona puede interactuar con él libremente. Claro,
cómo se ha auditado ese contrato, cómo se puede garantizar que efectivamente ese contrato es seguro y no se van a poder robar los activos digitales, los tokens de otros usuarios. Ahí ya cada smart contract, por decirlo vulgar y llanamente, es de su padre y de su madre, ¿no? Habría que ir al caso concreto y ahí es donde es tan necesaria, pues, por una parte, el talento de un proyecto bien desarrollado, así como los servicios externos de auditorías, ciberseguridad específica de los smart contracts, etcétera, ¿no? Y esto no aplica solamente cuando hablamos de criptomonedas, ¿no? O de NFTs o de tokens, sino las propias empresas que realizan actividades casos de uso basados en smart contracts, tienen que tener claro que cualquier dato que pase por el smart contract, ya no solamente el dato que se registre, sino simplemente un parámetro de entrada que pase por ahí, va a quedar registrado en blockchain y va a poder ser encontrado. Es decir, las implicaciones son muy amplias también, incluso para los que solamente utilizan datos de tokenización o trazabilidad, que podrían pensar, bueno, como aquí no hay criptomonedas, no hay activos de valor económico, bueno, no es un riesgo tan grande, ¿no? También existe, porque, bueno, pues yo he visto conversaciones, ¿no?, de un responsable jurídico de una gran empresa y preguntar, oye, en caso de cualquier error esto se podrá borrar, ¿no? Claro, no, es que esto no se puede borrar, ¿no? Dices, realmente, ¿y cómo le dices tú cuando estamos acostumbrados a las bases de datos de, oye, cuando ha habido un error, rollback, se borra, se modifica, etcétera, ¿no? Y nunca ha habido ningún problema. Es que esto es un cambio de paradigma tan grande, donde las implicaciones son tan amplias, que realmente requiere, pues, un enfoque claro en la parte de ciberseguridad, sin duda alguna. Muy bien, bueno, yo creo que estamos llegando ya al final. Vale, esa para mí. Vale. Bueno, nos preguntan el tipo de capacitación que da Blockchain en Legal. La verdad es que no he traído el programa, pero lo que intentamos cubrir en el programa es empezamos siempre con la parte de tecnología, porque consideramos que hay que entender la base, las implicaciones de la criptografía, bueno, de dónde surge. Que por cierto, todos los que tengáis Mac, sabéis que ahora tenéis el manifiesto blockchain, ¿no? En el Mac OS metido. Bueno, de dónde surge, y después empezamos ya a cubrir pues desde los diferentes aspectos legales, las implicaciones, casos de uso, barremos también la parte de ética, barremos la parte de problemas de ataques, etcétera, scams, como decía antes, y y también tenemos un par de personas que nos hablan de lo que es emprendimiento en blockchain. Entonces, nos empiezan a contar, bueno, pues desde su propia experiencia, cómo han emprendido o han montado una empresa, cómo han fallado en algún caso y cómo luego les ha ido bien, ¿no? Al final la historia acaba bien. Spoiler. La buena noticia es que no hace falta tener conocimiento de tecnología. Hemos tenido alumnos, abogados con cero conocimiento de tecnología y lo han podido seguir perfectamente. O sea, empezamos de cero. ¿Vale? Bueno, pues yo no sé si queréis algún mensaje final alguno. Bueno, esta mesa redonda iba dirigida a que debatiéramos sobre los temas que se van a ver en el máster, ¿no? Y Sí. animar a la gente a que se apunte. Bueno, pues yo tengo que decir que creo que el máster es muy innovador, es oportunista, yo creo que es el momento idóneo. Es verdad que la tecnología blockchain lleva muchos años, no es el primer caso de uso desde el Bitcoin y posteriormente tenemos mucho, pero de verdad que el último año y este año 2023 es donde se ha activado realmente el interés en las organizaciones para implementar la tecnología. Están surgiendo, como apuntaba antes también, creo recordar Cristina, innumerables casos de uso que van surgiendo. Yo creo que es el momento oportuno. Si quieres formarte en algo innovador, creo que es el momento oportuno, y el máster pues incorpora parte tecnológica, parte de entendimiento desde la perspectiva de negocio y de emprendimiento y parte legal. Yo creo que es muy completo, realmente. Yo creo que cubre las tres patas, precisamente funcionamiento de la tecnología, modelos de negocio y la parte legal, que es fundamental y que está en pleno desarrollo y que está permitiendo precisamente esos casos de uso, y es por eso por lo que las compañías ahora mismo están apostando y están... Y también es verdad que además la tecnología evoluciona de una manera, como he apuntado antes, extraordinaria. Esto evoluciona día sí, día también. Incluso nosotros como abogados, fíjate, a mí yo estoy tentado en venir a alguna asignatura también para seguir aprendiendo en la evolución de la tecnología, porque no te puedes quedar parado, no te puedes quedar parado en el conocimiento que tenías de años atrás, sino que hay que evolucionar junto con la tecnología. Por tanto, yo creo que es importante incluso la metodología de
trabajo que tenéis vosotros también con los alumnos con posterioridad al máster. O sea que yo creo que es algo que aporta mucho valor. Alexander, no sé si... Sí, no, pues simplemente un poco en la línea de mis compañeros, pero bueno, decir que es que al final es un cambio de paradigma tan grande frente a lo que ya existe, frente a lo que es Internet, que realmente pues requiere de una formación específica y no cabe duda, ¿no? Y a veces hacemos mucho daño también los tecnólogos cuando queremos simplificar esto para todo el mundo, decir, bueno, esto es como una base de datos, esto es el Internet pero del valor, etcétera, ¿no? Hacemos muchas analogías con lo que ya existe y muchas veces pues muchos perfiles desconocen, ¿no?, las simplificaciones y todos los detalles concretos que tiene esta tecnología, que realmente para alguien de un perfil legal conocerlas le posiciona de una manera tan radical frente a todos los demás que bueno, que hay que estar ahí y hay que estar y hay que profundizar y hay que continuar porque es una tecnología en cambio constante donde la regulación es incipiente, está apareciendo ahora, o sea que es el momento de, como creo que decía Óscar, pues es un momento oportunista, ¿no? Porque no hay mejor momento donde ya prácticamente todos los gobiernos se han dado cuenta de que esto hay que regularlo, de que esto hay que tenerlo en cuenta y bueno, y surgirán pues muchas oportunidades, ¿no?, alrededor de esta tecnología y su vertiente legal. Muchas gracias. Bueno, pues Cristina, Óscar, Alexander, muchas gracias. Yo estoy deseando escucharos en el curso, pues seguro que voy a aprender un montón. Siempre aprendo muchísimo. Y nada, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a todos los participantes por compartir este tiempo con nosotros. Y nada, animaros a apuntaros. Gracias. 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 Gracias.